más candente, sí. Muy buenos días, Max, muchas gracias. Al contrario, pues qué cosa lo que vimos ayer, Sí, inédito, caray. porque sabíamos que había momentos en donde se incendiaban los diálogos, las pasiones, había dimes y diretes, lo inaudito, las amenazas de una bancada a otra, pero llegar a los golpes, llegar a los jaloneos es un retroceso en el discurso político, en el discurso público y una escalada en la retórica que no favorece absolutamente a nada, ni a la clase política, ni a nosotros como ciudadanos, como periodistas lo tenemos que analizar, pero es de primera mano y de bote pronto era tragicómico, era una comedia griega, pero es de trasfondo mucho más serio. ¿Cómo viste este momento bochornoso que se vivió ayer en el Senado de la República, Rosario? Mira, obviamente yo creo que la violencia de ninguna manera es una vía para dirimir ningún tipo de diferencia, pero entiendo el contexto en el que se da esto y que además no es la primera vez. Esto es algo bien importante de señalar porque se han llenado la boca diciendo que nunca se había dado esta circunstancia. Inédito que no del había presidente del Senado. El presidente del Senado nunca había tenido eso. O sea, había jaloneos. No, porque representas a la institución. Así es. Representas no a un partido político, no a una visión particular, sino a todos los senadores. Entonces, tu tarea es el diálogo, es que haya gobernabilidad, que las sesiones se den en las condiciones de apertura que deben de darse. Y yo creo que Fernández Noroña ha sido, como presidente del Senado, lo peor que le ha pasado a esa institución, un bravucón, un cobarde, un majadero, un violentador, sobre todo de mujeres. Un provocador. Y evidentemente que no solamente es responsabilidad de él, sino de quienes han vuelto poderoso a un personaje como Fernández Noroña. Sí, lo han empoderado. O sea, realmente es un hombre. Yo recuerdo cuando fui presidenta del PRD, se le quería expulsar porque estaba acusado por vecinos de la Unidad de Independencia de haberles robado dinero o haberles hecho un fraude cuando toda la lucha contra el Fobaproa y los deudores. Siempre ha sido así. Entonces, lo inaudito es que lo hayan puesto a representar una institución. Es ya el desprecio absoluto que se tiene por la política, la degradación de la política. Y desde luego, pues ayer se da esta circunstancia penosa de jaloneos, pues aparentemente golpes que la verdad que ya viendo las imágenes en cámara lenta. Por lo menos contacto físico, jaloneos. Sí hubo, y él empieza, porque además él es el que primero agrede a la senadora Lili Téllez, después reta a Federico Doring, luego, o sea, esta cosa de bravuconeada que termina en eso. Así empezó su presidencia en el Senado, así terminó. No había de otra. Y es un buen mecanismo, todo hacerse la víctima, para esconder lo verdaderamente relevante y lo que hemos venido platicando en este espacio. ¿De dónde salió una mansión de 12 millones de pesos? ¿Con qué dinero? Se ha demostrado que el ingreso que tiene como senador no da para eso. Él habla de un crédito, pues se le cuestiona, ¿qué banco te da un crédito a los 65 años? Un crédito de ese monto. Y no solo eso, Rosario, estuvimos investigando porque las instituciones financieras, ninguna institución financiera, porque además lo que demarca esa parte del estado de Morelos, da créditos para comprar terrenos o casas en Tepoztlán. O sea, no existe un mecanismo para dar créditos concretamente en esa localidad. Entonces, miente también ahí porque dice que es un crédito que podría ser loable. Pero uno es la edad que tú dices y el segundo es ninguna institución que no es financiera. Propiedad privada, que es un área comunal. Así es. Y además él argumenta ahora, y salió el día de hoy justamente la nota, que recibe ingresos adicionales por toda su presencia en la plataforma, particularmente de YouTube, pero ya le hicieron las cuentas de las vistas que tiene, de lo que eso significa en términos de monetización y pues no le alcanza. Entonces, obviamente, pues esto está siendo un distractor de ese problema que implica rendición de cuentas. Y vamos otra vez a lo mismo. Son unos hipócritas. Estos cuates que dijeron que iban a ser diferentes, que la austeridad era su norma, que iban a vivir en la justa medianía, etcétera, resultaron con mansiones multimillonarias,
con viajes, con ropas, con todo este tipo de situaciones que nada tienen que ver con ese discurso y que hablan de una doble moral. Ese es el verdadero problema, y el problema de haber encumbrado un personaje de esa naturaleza que hasta pretensiones tiene de ser candidato a la presidencia. Digo, ya qué clase de país tendríamos con esa circunstancia. Y al que simplemente se conciba como un posible candidato, a mí me parece terrible. Y habla de este deterioro que ha habido en el ámbito político, porque hay gente que sí cree que puede ser un candidato a la presidencia de la República, que esto es lo más grave, esto es lo terrible, lo que a mí me prende focos de alerta, porque me dice que la sociedad mexicana, una parte, no está entendiendo las implicaciones de todo esto y de que un personaje de esta calaña tenga tanto poder. Claro, porque además si comparamos este tipo de personalidades con alguien que sí está en el poder, y hablo de Nicolás Maduro, nos damos cuenta de que es un tipo contestatario, que no tiene apertura al diálogo, que se ha peleado absolutamente con todos, menos con México y con Cuba, precisamente, o con Nicaragua, porque tienen la misma filosofía política, pero esa sería ya la degradación máxima, más allá de las diferencias que se han tenido diplomáticamente con España, con Ecuador, con Argentina, ahora pues con Italia, con el nuevo emisario que representa Genaro Lozano. Pero entonces, cuando hablamos de que estos personajes, cuando dejen el Senado, van a buscar otro puesto más importante por el poder que han adquirido y por el poder, que además es una situación insaciable, es un hambre de poder insaciable que después de lo obtenido quieren más. Sinceramente, y en este panorama, ¿qué podemos esperar de Gerardo Fernández Noroña y de estos personajes irascibles, contestatarios, radicales, que más que bien en el discurso están haciéndole daño a la narrativa mexicana? Yo espero que con todo esto que está pasando y con esta demostración de que era un hombre que decía que eran terribles los que se abusaban del poder para tener mansiones y que vivía en un piso de una vecindad y ahora tiene una residencia de 12 millones de pesos, pues ya su carrera política pues esté en entredicho y esté colocado en el lugar que le corresponde. Ojalá esto suceda, porque en efecto tiene este perfil, estas características, pero yo quiero decir que hay un sector que obviamente repudiamos la violencia y los hechos violentos que se dieron en el Senado, pero al final de cuentas es como la violencia hacia las mujeres. Primero hablamos de la violencia física, la que se daba al interior del hogar, la que era muy evidente, pero hemos llegado hasta tipificar las violencias simbólicas, las violencias digitales, las violencias verbales, psicológicas. Vivimos en un país con una gran violencia. Ya no hablo de la violencia nada más de todos los días del crimen organizado. Hablo de este discurso violento, ¿no? De este discurso violento que se ejerce desde el poder. O sea, no nos tienen que golpear para que nos llame la atención que desde la presidencia de la República, la jefa del Estado mexicano diga, ahí les va el café del bienestar, para que se retuerzan. Eso es profundamente violento. Y provocador. Y entonces no son golpes, no es Alito golpeando, es la violencia de una jefa de Estado contra todos los que no estén de acuerdo con ella. Y es violencia simbólica. Esa también es violencia y la vivimos todos los días en nuestro país porque, bueno, este calificativo que ahora de traidores a la patria a quienes, como Lili Téllez, nunca han pedido la intervención de un gobierno extranjero en México. Yo no comparto la forma de hacer política de Lili Téllez, pero de ahí a irme a un planteamiento en el que se diga que ella pidió la intervención de un gobierno extranjero es totalmente falso. Es una mala interpretación. Es una mentira. Y empiezan con toda esta violencia, todo este hostigamiento, todo este acoso, la vamos a desaforar, eres una traidora a la patria. Todo eso es violencia. Es utilizar el poder para violentar a personas. Lo que ayer hizo Fernández Noroña contra Azucena Uresti es brutalmente violento. Sí. Y está tipificado como un delito porque es violencia digital. Tú no tienes permiso de mostrar en tus redes imágenes si no es de otras personas, sobre todo mujeres, si no son con la autorización. Y eso está establecido como delito. La violencia contra Lourdes Mendoza, contra su propia hija.
menor de edad. Es decir, vivimos en un esquema en donde esta violencia verbal, esta polarización, este odio, es el pan de todos los días y se promueve desde el poder y desde el partido cuasi único que hoy tenemos llamado Morena. Entonces, no nos extrañe que luego sucedan estas cosas en el Senado, que insisto, no es la primera vez. Ayer mismo sacaron las imágenes de Citlali prácticamente golpeando al entonces senador Gustavo Madero. Bueno, y a mí me tocaron muchas escenas de esta naturaleza. Y el mismo Fernández Noroña ha sido protagonista de escenas de violencia de él hacia otros en los órganos legislativos. Entonces, pues sí, no es lo que deseamos. Nosotros queremos un debate político de altura de ideas, pero al final de cuentas tampoco debemos hacer de esto como el gran tema, sino más bien qué es lo que está generando toda esta polarización, todo este ambiente de odio, toda esta tensión entre mexicanos y mexicanas, y cómo está esto promovido desde el propio poder, cuando el poder mismo tendría que servir para reconciliar, para unificar, para decir estos son los grandes problemas del país y hoy tenemos que enfrentarlos de manera unificada. Claro, ¿consideras también otro aspecto importante sobre esto que estás hablando de la violencia ejercida de esta manera indirecta, que el uso de las instituciones públicas, porque Gerardo Fernández Noroña dice que va a pedir un resguardo, una custodia de la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público llegó en ese momento en ipso facto para tomar la denuncia, cosa que no sucede a quienes en algún momento hemos tenido la desfortuna de acudir a un Ministerio Público, de levantar una denuncia? O sea, estos mecanismos que han usado de una manera ventajosa, facciosa, son también una provocación violenta de la que hablas. Sí, claro, porque esto que vimos ayer de que el ministerio, bueno, en primer lugar disfrazar al cuate que indebidamente se subió. Emiliano González, el colaborador, ¿no? De Noroña, que además no tenía por qué haberse subido, no tenía por qué estar en ese espacio, no tenía por qué meterse en ese relajo sin digamos, cuestionar el que le haya sucedido X o Y, pero realmente montar un show, digo, ya habla de toda esta lógica que tiene Morena de mentir permanentemente y sistemáticamente, pero además ahí el Ministerio Público, cuando todo el mundo sabe, y te hablo de las mujeres, que tú llegas al Ministerio Público y que no te atienden, que te tienen ahí horas, que luego te dicen: ay, señora, ¿usted por qué? Pues claro que la golpeó su marido, pues usted llegó tarde. Ay, señora, pues cómo no, si usted trae minifalda, ¿cómo no la iban a violentar? Revictimizándolas. ¿No? Exacto. Y en general los ciudadanos, hombres o mujeres, no tienen posibilidad de un trato respetuoso y rápido del Ministerio Público, expedito del Ministerio Público. Acá llegaron hasta la sede del Senado, lo que te demuestra que la Fiscalía General de la República no es autónoma, que los ministerios públicos están al servicio de estos hombres o mujeres poderosos. Entonces, realmente creo que se utilizan las instituciones en efecto para, bueno, yo te está hablando alguien que ha sido víctima de ello, para acosar, para perseguir, para amedrentar, para amenazar. Y pues yo creo que fue el último día de presencia ya creo que sí, porque ya se nombró a Laura Itzel Castillo como la nueva presidenta del Senado, y espero que tenga una actitud pues como corresponde a una representación de esa naturaleza. Así es. No de un partido político, porque si quieres representar a tu partido, pues el coordinador de tu fracción, no el líder de una instancia legislativa. Entonces Fernández Noroña, pues ayer fue su último día en esta actitud siempre prepotente que le caracteriza, y ahora pues ya amenaza con esto, pero entiendo, además leí hace rato la declaración de Nacho Mier diciendo que pues no alcanzaba para pedir el desafuero de Alito Moreno. Sería ridículo. No han querido entrar a debate y a discusión de otros personajes del Senado o de la Cámara de Diputados cuestionados, y si quieren ahora a partir de ayer rápidamente el quitar a Alito Moreno, pues obviamente o a Lili Telles, pues realmente es patético. Deja la mesa directiva del Senado Gerardo Fernández Noroña, pero vamos a tratar de hacer este ejercicio, Rosario. Sin tomar en cuenta el episodio bochornoso del día de ayer, ¿cómo calificarías? ¿Cuál sería tu evaluación en este periodo en la presidencia del Senado de Fernández Noroña? No, profundamente negativa, ¿no? Es decir, 0. Yo creo que es un hombre que pues denostó a la institución que representó, que utilizó
esta institución para sus viajes personales, para su agenda personal, y pues nos hablan de sus diversos vínculos que también ponen en entredicho, no le ayudan al gobierno de México el que él se reúna con Maduro, el que él tenga este tipo de relaciones que hoy por hoy, en esta situación tan tensa y tan delicada con el gobierno de los Estados Unidos, pues se tiene que tener prudencia y mesura, y el líder del Senado estaba más que nadie obligado a eso. Entonces yo creo que sí, que ha sido de las peores, si no es que la peor. Bueno, obviamente yo no tengo más que la memoria de lo que me ha tocado ver, pero nunca había visto una actuación al frente de la presidencia del Senado de esta naturaleza. Nadie. Ya ha pasado integrantes de muy diversos partidos políticos y todos se han manejado, o todas, con una altura de mira, sabiendo que representan al Senado mexicano en su diversidad y no a un partido político. Y en esta última sesión de la Comisión Permanente, que empezó desde el minuto 1 con estos discursos, con estos dimes y diretes, con estas amenazas, con estas características incendiarias, ¿consideras que estratégicamente, no sé, quiero irme a estas teorías de la conspiración, estratégicamente que estaban provocando para que hubiera pues un hecho como este y que finalmente pudieran tener una justificación de pedir el desafuero de Alejandro Moreno? Porque parece que todo lo iban tejiendo para que Alejandro Moreno perdiera la postura, la cordura, y pues terminara en este jaloneo, y a partir de ahí justificar que lo desaforaran. ¿Consideras que esto estratégicamente pudiera haber sido una posibilidad? Yo creo que fue un resultado, porque tampoco podían prever que el último que iba a intervenir fuera Alito Moreno. Pero, pero todo se da en un contexto de provocación. Ellos incluyeron en la orden del día un punto donde decía discusión de la petición del PRI y del PAN de intervención de un gobierno extranjero en México. O sea, ya ese simple enunciado es una provocación. Sí, sí. ¿Cuándo el PRI, cuándo el PAN han solicitado eso? Jamás. Entonces, evidentemente que ya estaban ahí provocando. Luego se da toda esta situación de jaloneos, pues que es normal en el Senado, ¿no? Que se discute fuerte, que se dice y qué tal. Y luego, pues cancela la última intervención, la de las ponencias de cada uno de los partidos políticos, pidiendo que se entone el himno nacional. Entonces, ahí es cuando ya entra el personaje Alito. Insisto, no creo que les dé para desaforarlo, pero al final de cuentas nos habla de un ambiente, insisto, que hay en el país. Y a mí me sorprendió mucho porque me estuve viendo las redes y la verdad que sí me reí bastante. No, la cantidad de memes, ¿no? sí, Buenísimos. Pero la gente, es tal el nivel de desesperación, de impotencia, que la gente celebró. Sí. Celebró el asunto, cuando tal vez en otro contexto todo el mundo hubiera reprobado los hechos, que hubieran tenido una cierta legitimidad en cuanto a la manera en cómo ocurrieron, pero los hubiera reprobado la opinión pública en general. No es así, no es con la violencia, no es de esta manera. No, la gente apoyó a Alito contra esto, o sea, porque la gente siente, quienes son oposición o quienes tienen una postura diferente al gobierno, incluso siendo ciudadanos comunes y corrientes, sienten que no tienen manera de expresarse, que no son oídos, que no son escuchados, y que está esta cosa avasalladora de un partido político, y entonces celebran y es tanto el enojo que tienen con Fernández Noroña, que celebran el que le hayan dado un zape, porque fue su zape. Sí. No fue más, y además retratándolo en esa imagen donde me da mucha risa un tuit hoy de Pascal Beltrán que dice, bueno, tantito más y llegaba en reversa a Tepoztlán, ¿no? Es decir, pues sí, es que eso es lo que generan ellos con todas sus actitudes, con todas sus provocaciones. Y lo que a mí me parece terrible es que nos alejemos de los temas nodales. Así es. De los temas centrales que hoy tenemos como país, en donde tenemos una presidenta que en sus spots nos habla de un México y tenemos otra realidad. Hemos estado discutiendo en los últimos programas el tema de la pobreza. Sale el dato de INEGI, que del mismo INEGI, de ese INEGI que nos habló de que había 13 millones menos de pobres y todo esto,
Hoy sale el dato del INEGI de que 45 millones de mexicanos no pueden tener acceso a la canasta alimentaria. Entonces, ¿a qué dato le creemos? Porque si no puedes tener acceso a la canasta alimentaria, no tienes el ingreso necesario para acceder a la canasta alimentaria, estás en una condición de pobreza. Y nos habla de 45 millones. La pobreza laboral ha crecido en México. Entonces, esos son los verdaderos temas que tenemos que platicar, que tenemos que discutir. El tema del crimen organizado, el hecho de que lo que declaró el Mayo Zambada en su reciente audiencia en la que se declara culpable, pues sí, la presidenta sale a decir que sí, García Luna, etcétera. Sí, nada más que dijo que con políticos hasta el 24, es decir, que incluye el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no escupas para arriba, porque a lo mejor sí el representante de la DEA dijo que García Luna y que el Chapo, que etcétera, pero el día de mañana van a salir otros nombres y muy probablemente sean gente de tu partido o que estén en tu gobierno. Entonces, más vale tener la prudencia y exiges ahora sí pruebas, las que no existe para García Luna o para otros, a los que sí condenas, ¿no?, de antemano sin que haya prueba alguna. Y en fin, todas estas contradicciones, el hecho de que ya el 1 de septiembre entra una parte de un poder judicial que fue electo en estas condiciones tan escandalosas como los acordeones. Un desaseo absoluto. Y este momento tan triste, ¿no? Pues ya que estamos hablando de momentos, del momento ayer del Senado, este momento tan triste de la última sesión de la Corte, tal y como la conocemos, del informe de la ministra Norma Piña, en donde de veras a mí yo sentí un nudo en la garganta porque estás despidiendo a la República, no estás despidiendo a unos ministros que ya se van y que adiós y terminaron su periodo porque se hizo una reforma, sino estás enterrando a la República, a esta división de poderes. Entonces son momentos realmente que están marcando al México de ahora, y que eso es lo que tenemos que discutir. Eso es para mí lo central que tendría que estar en el debate político. Claro, en esta división de poderes, pero además poderes que eran autónomos. Y que precisamente por esa autonomía uno consideraba y sabía que tenían este equilibrio justo para tomar las decisiones que en su momento se referían. Pero regresando un punto a esto que dices que me llama la atención, Rosario, sobre sí el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, de algo que dice y que se refleja evidentemente en un México distinto, también tenemos que tocar el tema de la líder nacional de Morena, de Luisa María Alcalde, que dice tarde que temprano los municipios y los estados que gobierna Morena no van a tener baches, no van a tener problemas de alumbrado, de infraestructura, bla, 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 de desagüe, etcétera. Pero tarde que temprano es ¿cuándo? Porque llevamos 7 años esperando eso, y no solamente no se ha solucionado, sino lo hemos platicado aquí en esta mesa, igual con Roberto Gil Suárez, que cada vez la infraestructura está colapsada, los baches, la falta de alumbrado, la falta de servicios. Y entonces cuando hace estas declaraciones también son provocadores, son declaraciones que calan y que incendian, ¿no? Y que ella dijo que se le había sacado de contexto, pues ahí está el video, y que provocan que la gente toda suba la foto del bache que tiene a medio metro. Es decir, obviamente vivimos en una ciudad, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues otros hablarán de otras ciudades donde gobierna Morena, pero evidentemente que esto no es una realidad. Pero además no puedes echarle la culpa al pasado. Aquí sí ya no. Porque pues simple y llanamente desde el 2000 gobernó López Obrador, que es de Morena, fundador de Morena. Luego vino Marcelo Ebrard, integrante hoy del gabinete de Claudia Sheinbaum, distinguido militante de Morena. Después sí vino Mancera, el más bien PRD, y 6 años de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿de qué nos hablan? Y aparte, ¿sabes qué? Que ella misma dice que desde solamente se han construido grandes obras de infraestructura con López Obrador y con ella. ¿Perdón? Sí. O sea, es que de veras, ¿creen que no tenemos registro histórico? O sea, grandes obras de infraestructura se han construido en este país durante décadas.
grandes obras de infraestructura. Digo, en la Ciudad de México simplemente el metro, que ellos dejaron de construir y que cuando lo construyeron lo hicieron mal y se les cayó, o no le dieron mantenimiento y también por eso se les cayó. Entonces, no puedes borrar la historia, pretender que todo existió nada más a partir de tu presencia en el gobierno o de la presencia de ellos en el gobierno. Y pues la Ciudad de México yo la veo peor que nunca, la verdad. Y me parece además una traición a quien fue el primero que llegó bajo las siglas del PRD a gobernar la ciudad, que es Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué? Porque él llegó con el eslogan de recuperemos la ciudad. Una ciudad en la que no había desasolve, que no había limpieza de barrancas, que no había mantenimiento, que no había seguridad, etcétera. Y se dedicó a eso, que fue, ya te lo he platicado, el debate con López Obrador, López Obrador siendo presidente del partido, que decía, no, es que eso no da votos. Y Cuauhtémoc le contestaba, no, es que fue mi compromiso en la campaña y aparte yo estoy pensando en una ciudad dentro de 20 años. No podemos, cada acción que hoy hagamos tiene una repercusión a 20 años en la Ciudad de México. Esa lógica, que era una lógica de visión, de ciudad, cambió llegando López Obrador al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, no pueden decir, ay, que el pasado, no, pues el pasado son ellos en la Ciudad de México y jamás había estado, ni cuando la tomó Cuauhtémoc Cárdenas de los gobiernos priistas, de las regencias priistas, jamás había estado en una situación tan deplorable, comercio ambulante, inseguridad, los baches, las inundaciones, todo lo que estamos viviendo, el tráfico, todo lo que estamos viviendo todos los días los que vivimos en la Ciudad de México. Totalmente. Y por si esto no fuera suficiente, porque hablamos del desaseo que representó esta elección judicial, de la selección de jueces y magistrados y además lo que van a representar, la falta de autonomía en este aspecto, viene ya la reforma electoral inevitable, que es lo que también tenemos que, porque cuando uno piensa que ya llegó al fondo en un asunto de democracia y de libertades, viene esta situación de la elección del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensas, qué vislumbras en un corto o mediano plazo, Rosario? Bueno, es el último clavo al ataúd, es decir, evidentemente en el manual está cómo te apropias de los órganos autónomos, los desapareces o los colonizas, cómo te apropias de la Corte o del sistema judicial, como una serie de requisitos para consolidarte en el poder, para que no haya competencia y no tengas posibilidad, no haya posibilidad de que pierdas el poder. Entonces, porque se justifica, porque estás, entre comillas, poniendo en marcha un proyecto que justifica que hagas todo lo que sea necesario para mantenerte en el poder. Y faltaba la reforma electoral. A mí me gusta mucho la postura de que tiene que ser por consenso, porque las reformas electorales que se han dado en el país para posibilitar una mayor democracia han sido por consenso. Y entonces esta reforma electoral, que vale la pena discutir cómo mejorar nuestra democracia, tiene que ser primer punto de consenso, porque nos han dicho vamos a citar a foros y a debates, pues sí, pero en la reforma judicial hicieron lo mismo y al final de cuentas hicieron la reforma que se les dio la gana, no oyeron a nadie. Si van a hacer otra vez su teatro de que vamos a escuchar y al final de cuentas va nuestra reforma electoral como nosotros queramos, pues entonces de nada sirve. Si no es de consenso, de nada sirve. Tiene que ser una reforma electoral que permita que haya una competencia en donde hay temas para mí nodales, como el huachicol y el financiamiento a las campañas de manera ilícita. Sí, les damos mucho dinero a los partidos, vamos a disminuirles. Claro, pues si tú tienes una fuente de financiamiento a través del huachicol o del crimen organizado, pues ponle 0 pesos del erario público a los partidos. En fin, nosotros tenemos de este otro lado, pues esto es gravísimo. Vamos a discutir las plurinominales porque le cuestan al pueblo y la gente no quiere. No, nada más que ahí tienen a plurinominales de toda la vida. Ya sacaron que el máximo beneficiado de las plurinominales se llama Alberto Anaya, del PT, ¿no? Es el primer lugar de que ha estado de pluri en pluri en pluri en pluri. ¿Por qué no mejor legislamos que a ti,
te eligió una coalición, un proyecto, no te puedas ir al día siguiente a otro partido político, a otro proyecto, porque estás traicionando el voto popular. Ya no te pertenecen esos votos, son los votos de las personas. Si queremos realmente la voluntad popular que se manifieste, o por qué no legislamos que tengas escaños de acuerdo a los votos que tuviste y no con una sobrerepresentación como la que hoy estamos viviendo en la Cámara de Diputados y demás. Entonces, todos esos son puntos que me parece que hay que discutir, pero a los que hay que llegar con un consenso y no ellos imponer una reforma para garantizar su presencia en el poder. Si eso hubiera hecho el PRI en el 77 o en el 96, siendo gobierno y siendo partido hegemónico y siendo mayoría calificada, pues jamás la izquierda hubiéramos tenido la posibilidad de llegar al poder o disputar el poder o tener una mayor representación. Entonces creo que no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Claro. Otro tema que se ha desvanecido un poco esta semana de la discusión pública, Rosario, es la renuncia de Néstor Camarillo, el senador Néstor Camarillo, a la bancada del PRI para ir a Movimiento Ciudadano, lo cual convierte al PRI automáticamente en la cuarta fuerza política de nuestro país, cuando fue durante prácticamente 80 años, tú lo sabes muy bien, la primera fuerza, pero lo que representa aquí a que voy, que después de lo que vimos ayer con Alejandro Moreno y después de que él, pues sí es parte de esta oposición que cada vez se ve pues más reducida, más desfavorecida, ¿qué papel tendría que tomar entonces ahora el líder nacional del PRI, el líder nacional del PAN, la oposición en general contra un monstruo, contra esta hidra como el personaje mitológico de la mitología griega? Cortas una cabeza y parece que le sale otra, con este poder absoluto que tienen, con esta falta de discurso o de estrategia que tiene la oposición y con lo que sucedió una vez más aunado ayer, porque también tenemos que tocar el tema de Alejandro Moreno y que se equivocó, porque más allá de que fue provocado, pues también se equivocó llegando a los caloneos y llegando a este extremo, ¿no, Rosario? Bueno, yo creo que los partidos opositores, lo hemos platicado también, pues están obligados a una profunda reflexión. Yo creo que se tienen que salir, no salir en el sentido de no participar, pero no pueden hacer de los espacios legislativos su principal mecanismo de acción. Tienen que acompañar, es que es paradójico, es una oposición entre comillas, reducida en el Congreso de manera artificial, pero reducida, pero tú ves la expresión social en redes y demás, es de mucho repudio a todo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo acompañas las causas? Para mí el tema es que tiene que ser una oposición que subvierta todo este esquema que estamos viviendo de una manera estratégica, inteligente, creativa, y acompañando las causas. Hay millones de víctimas en este país, de este gobierno y de Morena. Millones. Los que perdieron a un familiar por el crimen organizado, los que tienen a sus hijos sin medicamentos, los que están en condición de pobreza y no tienen acceso a la salud, los que, etcétera, etcétera, etcétera. Hay millones de víctimas. Ahí está un gran escenario para que la oposición se convierta en la interlocutora de esas causas, le dé voz a todos estos hombres y mujeres que no tienen voz. No hables a nombre de tu partido, no hables a tu nombre, habla al nombre de la tía Sarita de Iztapalapa que quiere que alguien la represente. Entonces, y tienes que ir a formas diferentes de expresión. Yo creo que lo políticamente correcto, entre comillas, no funciona en un escenario de tanta polarización, de tanto ruido, de tanta, pues, donde toda esta maraña pues oscurece los temas. Tienes que ir a acciones que le den voz a esos temas, a esas causas, y tú encabezarlas y tú decir, aquí estamos, aquí está, le abro el micrófono, literalmente, le abro el micrófono a Chonita para que nos diga y nos cuente, que sale a las 5 de la mañana de Catepec, dejando a sus hijos solos, que solos se vayan a la escuela, para irse a trabajar a la Ciudad de México, que hace horas, que se va en la combi donde la asaltan, que llega a la Ciudad de México, que trabaja y regresa hasta en la noche para que sus hijos ya se fueron solos a la escuela, ya estuvieron solos en la calle, tiene que llegar a las 8 de la noche a hacer tarea con los hijos.
ya ella agotada, niño, no entiendes el 2 más 2, etcétera. Todo eso, la vida cotidiana de las personas, eso es lo que se tendría que estar diciendo para contrarrestar toda esta propaganda y toda esta narrativa de que vivimos en el país del bienestar y de la perfección. Eso es lo que tenemos que... Y hay vocerías que también son oposición, es decir, no solo consideremos la oposición como la de los partidos. Hay vocerías muy importantes, pongo un ejemplo, las madres buscadoras, que son oposición al gobierno no porque representen un proyecto político opositor diferente, sino porque en sí mismo su discurso, su planteamiento se opone a lo que el gobierno ha hecho con relación a todo el tema de las desapariciones. Y así podemos hablar. Entonces, ¿cómo todo esto se une para poder tener una sólida oposición y una oposición creíble que goce de la autoridad para poder encabezar todo este movimiento, ¿no? Creo que es ahí donde pues los líderes de hoy de los partidos tienen que hacer una reflexión, una autocrítica, tal vez hacerse a un lado para que otros vengan y tengan esas voces. No sé, todo esto tiene que ser parte de una reflexión en donde las encuestas, entre comillas las encuestas, porque creo que falta mucho para la elección, siguen dándole un triunfo a Morena en las próximas legislativas. Sí, y la aprobación de la presidenta sigue siendo muy alta. Paradójicamente, ¿no? En encuestas en donde todo mundo reprueba la acción en concreto en temas de seguridad, de economía. Claro. Entonces, también es parte de la propaganda, esto de la aprobación. Y a mí no me gusta repetir eso, que es muy alta, porque estoy repitiendo lo que ellos nos han dicho en su propaganda. Putin también tiene altos índices de aprobación y no quiere decir que en Rusia todo esté bien. Igual, ¿no?, que Narendra Modi, el primer ministro de la India, que era el primer ministro líder más popular, ¿no? Y lo que reflejó para la India, lo que sigue reflejando. Entonces todo eso pues es bien relativo, ¿no? Es decir, hay decisiones que un gobernante o una gobernante tiene que tomar, sí, y que no son necesariamente populares, como por ejemplo el no estar encubriendo a gente que se presume tienen vínculos con el narcotráfico, pues a lo mejor le cuestan en la popularidad en el partido que gobierna, en sus movimientos, pero le darían a México pues un respiro importante en términos de negociación con el vecino. Creo que son asuntos relevantes que tienen que ver con la forma de gobierno. Y yo he hecho mucho la reflexión porque pues luchamos mucho para que llegáramos las mujeres. Primero las cuotas, luego la paridad, ahora tenemos una presidenta de la República, tenemos una presidenta en el Consejo General del INE, en el Tribunal Electoral Federal, y yo me pongo, ¿y para qué? Exacto. Y ahora sí que como la canción, ¿no? ¿Y de todo Intocable, para qué? ¿todo para qué? Es decir, para que nos digan desde el poder, cuando se suponía que íbamos a gobernar de manera diferente, para que se retuerzan en el discurso más cargado de testosterona que conozco, para que se retuerzan, o para que avales una elección con acordeones, o para que pongas en marcha una elección en el ámbito judicial en donde está plagada de irregularidades. Es decir, ¿estamos actuando diferente las mujeres? No, en el poder no, a excepción ministra Norma Piña, que se despide con una gran dignidad. Entonces, ¿todo para qué? Es decir, ¿para qué quisimos llegar las mujeres al poder? Pues quisimos llegar para estar representadas legítimamente, pues somos la mitad de la población, pero para también gobernar y actuar de manera diferente a la forma tradicional de ejercer el poder. Y estas 3 mujeres están enterrando la República. Híjole, qué terrible, qué contradicción tan grande. Y se sacrifica la salud, se sacrifica la educación cuando debieran ser temas nodales en una agenda feminista, etcétera. Entonces, sí es de cuestionarnos, ¿no? Entonces, esto no se tapa con popularidades y con encuestas, esto tiene que ver con temas mucho más profundos. Claro, y con discursos demagógicos. Ahora, el próximo lunes 1 de septiembre, Rosario, se abre una nueva sesión en el Senado. ¿Qué podemos esperar, tomando en cuenta e inevitablemente los antecedentes del día de ayer? ¿Qué podemos esperar en la nueva mesa directiva y también en el discurso y en los órdenes, en las prioridades que siguen siendo pues todavía muchos pendientes en diferentes temas en nuestro país? ¿Qué es lo que tú esperas?
Bueno, yo esperaría que de parte del partido mayoritario haya prudencia y haya un tender la mano para ya avanzar en una discusión, porque además se abre todo el proceso de análisis del informe de gobierno, del primer informe de gobierno, viene toda la glosa, bien, en fin, o sea, es un momento de discusión El paquete importante. económico. Exactamente, entonces, pues tiene que abrirse por parte del partido mayoritario. Insisto, no es la primera vez que se dan estas situaciones de tensión. Es más, lo acabábamos de ver hace poquito de senadoras contra Lili Téllez, ¿no? Que le cortaron con unas tijeras en la mano, le cortaron el cordón del megáfono y demás. Entonces, obviamente que pues tiene que darse la vuelta a la página y tratar de encontrar los mecanismos para dialogar y para encontrar puntos de consenso, sobre todo si viene esta discusión importante de la reforma electoral que está ya planeada para el primer periodo del 2026. En fin, ¿no? Todo esto requiere pues consensos y discusiones y apertura y pues van a seguir los mismos senadores y van a seguir los mismos diputados, más les vale ponerse de acuerdo. Claro, y ahora en el tema de seguridad y estas discordias que hay con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más allá de los operativos del ICE en diferentes ciudades, algunas ciudades santuario en Estados Unidos, también está y tiene la atención puesta en Ucrania y en Rusia, también un poco en Israel y la Franja de Gaza, ahora con Nicolás Maduro, pero no quita el ojo también de lo que sucede con los acuerdos, porque está por vencerse, también hay que decir, el plazo que nos dio de 3 meses para volver a revisar los aranceles. En este tema, en estos temas, ¿cómo ves el panorama y qué es lo que se tiene que discutir como prioridad para atender también las demandas de los Estados Unidos y de Donald Trump? Bueno, yo creo que lo que hemos dicho, acá tenemos que hacer nuestra tarea. Independientemente de la presión del gobierno norteamericano, acá tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Cómo podemos combatir al crimen organizado para poder realmente frenar esta oleada de violencia que vive México? Pensando primero en nosotros, los que vivimos aquí. Estados Unidos, al gobierno norteamericano lo que le interesa es allá, no le interesamos nosotros. Nosotros somos una vía para establecer una agenda y para frenar ciertas cosas. Pero lo que pase aquí adentro, pues, lo tiene sin cuidado. Nosotros tenemos que hacer la tarea y ahí se requiere, pues sí, unidad, sí se requiere apoyo y por otro lado, se requiere disposición a la cooperación con el gobierno norteamericano. En eso sí, yo entiendo que todos estos golpes importantes que ha dado Omar García Harfuch en contra del crimen organizado en el Huachicol y en los laboratorios, todo esto que nos decían que no existía en México y que resulta ser que sí existió, es porque tiene información de primera mano de los gringos, de sus agencias, de sus drones, de todo su sistema de inteligencia. Qué bueno, tenemos que aprovecharlo y pedir y establecer esta cooperación. No es ninguna traición a la patria, ni mucho menos, es una necesidad para que te allegues de los recursos necesarios para poder combatir un flagelo que es el crimen organizado en México. Entonces, ese es un tema nodal que tiene que estar en la agenda nacional. Tenemos un país sin crecimiento. Con decrecimiento incluso. Exactamente, entonces, pues, ¿cómo enfrentamos esa circunstancia? Pero esto no se enfrenta diciendo, no, vamos muy bien, está todo dar, tuvimos más empleo que nunca. No es cierto, esos son los de las plataformas que se registraron y por eso hubo más empleos formales ante el IMSS, pero no son empleos nuevos creados. Tenemos más inversión extranjera que nunca, no es cierto, es una reinversión. Que nos dejen de mentir. Entonces, y para eso se requiere tener disposición de diálogo y ponernos de acuerdo en temas que son centrales para el país y que requiere de manera urgente el país enfrentar, más allá de Estados Unidos. Además de la presión que tenemos por parte de Estados Unidos, que no es una agenda comercial, es una agenda de seguridad nacional para Estados Unidos y en consecuencia también para México. Insisto, a veces hay que cortarse la mano para poder sacar adelante un país. Claro, Rosario. Y además en la importancia que tiene la inversión extranjera, también no podemos dejar de recordar en esta persecución fiscal que se ha hecho a estas cadenas de supermercado de Estados Unidos, Walmart, a quienes les exigieron y les dieron un ultimátum para pagar impuestos que además no están considerados y que una vez más se inventaron para seguir
trabajando y que tuvieron que pagar, pues prácticamente estamos hablando de 7,000, 8,000 millones de dólares en su momento. Así es. Para una inversión extranjera de ese tamaño, para las 2,300 tiendas que tenían programadas abrir en diferentes estados de la República, ¿qué significa un acoso de estas características? No, y además con una reforma judicial como la que tenemos, es decir, donde se dan muchos litigios. Uno piensa en reforma judicial en el tema penal y no, hay muchísimos litigios que se dan de empresas contra el gobierno y pues ya dicen, ¿para qué vamos a invertir en México si no tenemos una seguridad jurídica? Porque vamos a enfrentar a jueces y magistrados que eligió el gobierno, que puso el gobierno. Tenemos el tema energético como uno de los grandes temas, aunque ahora en la letra chiquita han empezado una apertura y casi puesto en marcha la reforma energética del Pacto por México de Enrique Peña Nieto, y se llenan de discurso nacionalista, pero en la práctica están abriendo, pero porque es una exigencia de las empresas el poder tener acceso a condiciones energéticas pues, favorables, etcétera. Todo eso no es, o sea, o lo abres o lo discutes o das posibilidades, o las empresas se van a ir de México, como ya se están yendo, ¿no? Sí. O van a cerrar, y si la inseguridad, si además las amagan, si además tienen estos problemas de extorsión, pues van cerrando, van yéndose a lugares donde tengan probablemente más lejanos que en nuestro país, que tienen la ventaja de la frontera y de estar de vecino, pero al final de cuentas con mayor seguridad. Tú ahora transportas todo en el mundo de manera muy rápida, entonces pues la cercanía se convierte en algo relativo. Cuando podía ser el gran atractivo de México, debiera ser, estaba llamado a ser el gran atractivo de México, justamente su cercanía, justamente tener una franja que tiene una conexión entre los dos océanos importantísima y súper rápida, mejor que la del Canal de Panamá. Es decir, tienes todo para ser una gran potencia. Hagamos eso, construyamos eso, pero no me digas que no es bueno prosperar, no me digas que no hay que aspirar a tener algo mejor, no beneficies nada más al que te pone la mano, sino premia la productividad, el éxito, premia a la gente que se esfuerza para que salgamos todos adelante y tengamos la visión de un país mejor y no quedarnos en la mediocridad. Es decir, tendríamos que cambiar muchas cosas del discurso oficial, de esta propaganda y de este discurso populista que nada sirven a México. Totalmente. Y no quiero dejar de preguntarte, Rosario, y tocar el tema sobre el Mayo Zambada y el juez de distrito en Brooklyn, Brian Cogan, que además dio sentencia en su momento al Chapo Guzmán, a Genaro García Luna, que ahora está llevando el caso del Mayo Zambada, y las declaraciones de entrada que dijo que no solamente ahora, sino en los 50 años de actividad criminal, pactó con diferentes funcionarios, con policías municipales, etcétera. Pero ejército, con el políticos. ejército, absolutamente sí, con muchas personas y durante esos 50 años. Tomando en cuenta esas declaraciones que son, no es que no lo supiéramos, pero que son muy preocupantes, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que tú esperas de este proceso que se le va a llevar al Mayo Zambada? ¿Dará nombres? ¿No es necesario? ¿Él está solamente cuidando sus propios intereses? ¿Cuál es el panorama que podemos ver acerca de la relación que tiene la autoridad con los cárteles de la droga a lo largo de medio siglo y que pueden referir las declaraciones y las pruebas que pueda presentar tentativamente el Mayo Zambada en este proceso judicial? Pues es que no se puede explicar al Mayo Zambada sin esta simbiosis con cualquier nivel de gobierno, es decir, con diferentes niveles de gobierno. Y si la multa que le han puesto es de tal cantidad, ¿cómo será la fortuna? No me la imagino. 15,000 millones de dólares, pues, ¿de dónde los vas? De simple multa, ¿no? Sí, de reparación de daño. De reparación del daño. Entonces tú dices, y él dijo sí. Imagínate el emporio, ¿no? Entonces ese simplemente emporio dijo creció. que 1,5 millones de toneladas de cocaína había contrabandeado en esa carrera. Y esa es también la parte hipócrita de este rollo de la guerra contra las drogas y de la prohibición, ¿no? De las drogas. Es decir, al final de cuentas ahí están, ahí el mercado, están
fluyendo, y quienes se enriquecen son esta mafia, ¿no? Es decir, sin pagar impuestos y sin pagarle a nada a los gobiernos. Y ahora el gobierno de México dice, bueno, de lo que le incauten, dénselo a México, regréselo a México. Pues si tú no lo perseguiste, se lo llevaron bajo tus narices, y el día que se lo llevaron no había ninguna orden de aprehensión contra este personaje. Ahora, ¿qué exiges? Si está juzgado es por el gobierno de Estados Unidos. Otra vez más vino a Estados Unidos a hacerle la tarea a México. Y en efecto no hablo nada más de los últimos gobiernos, él está hablando de 50 años. Y obviamente también pasaron otros gobiernos, pero una cosa es que, a ver, pues sí, el trasiego y no te metas aquí y me hago como de la vista gorda. Otra es, financiame las campañas, ponme candidatos, apóyame candidatos. Ahí hay que distinguir que pues México tendría que estar haciendo esa investigación más allá de lo que declara el Mayo Zambada, porque puedes decapitar a estos emporios y finalmente suben otros a tomar el... Como el personaje que yo manifestaba de la Hidra, este personaje de la mitología griega, que le cortas una cabeza y le vuelve a salir otra, y que eso es lo que representa, sí, más allá de las declaraciones de Omar García Harfuch, que ya está diezmado, que está mermado el cártel de Sinaloa. Bueno, y tuve Sinaloa, y tuve Sinaloa un año ya prácticamente de una guerra incontenible. Pues esto es un discurso igual que tal vez puede provocar un poco de tranquilidad, pero en realidad no es así. No, porque más allá que llegan los líderes, otros, claro, otros, y lo hemos vivido desde la guerra al narcotráfico. Y peor, ¿no? porque son líderes más violentos, más sanguinarios, porque de alguna manera el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, todos estos líderes de antaño tenían la mesura de sentarse a negociar, de establecer ciertas condiciones. No es que esté bien, pero no con esa violencia que estamos viendo. Y además se dividen entre varios porque ya no se reconoce ese liderazgo, sí. Y entonces ejercen una mayor violencia. Sí, no resuelve, yo creo, el problema de fondo. El problema de fondo es muy complejo. Estás hablando de una industria enorme que tiene intereses económicos impresionantes aquí en Estados Unidos y en otros países. Es mundial, es regional. Entonces, pues no basta con detener a... No, las grandes facciones del poder son los que están involucrados. Esos son los líderes verdaderos de los cárteles. Entonces, pues toda la parte del funcionamiento económico que está vinculado a este crimen organizado, y que lo saben los expertos mejor que nadie. Yo no soy ninguna experta en el tema. Creo fehacientemente que dejar de prohibir ciertas drogas puede ayudar a disminuir la violencia. O, por ejemplo, a mí, que me tocó ser responsable en el gobierno del presidente Peña de Guerrero, y que tienes una franja de producción de amapola muy importante, pues ¿por qué no produces la morfina bajo una empresa regulada por el Estado mexicano que permita que la gente que no tiene recursos tenga acceso a un tratamiento sin dolor? Y la gente del campo, que si va a cultivar esto, que lo cultive de una manera regulada. Entonces, ¿qué pasa? Que la morfina la tienes que traer muy cara, y que solo tiene acceso a ese tratamiento sin dolor ya en una situación terminal quien tiene dinero. Y quien no tiene dinero, que se muera aullando. Bueno, si somos los productores. Es como Afganistán. Generas la empresa estatal que regule, claro, con supervisión, etcétera, de tal manera que eso disminuya la violencia. Pero a mí me tocó ahí mismo en Guerrero, en una zona donde las mujeres se organizaron, que eran productores, pequeños productores de ciertas plantas, y ellos le proveían al cártel. Entonces las mujeres se organizaron y dijeron: nosotros vamos a producir otra cosa y vamos que nuestros hijos ya no estén involucrados en esto, porque se nos mueren a los 20 años, nos los matan, etcétera. Y creamos la organización, pero las amenazaron brutalmente. Entonces esto no puede partir de un proyecto en particular, tiene que ser una visión de Estado, tiene que ser un proyecto de Estado en donde trates este problema sin tanto tabú, y generando alternativas y generando opciones para que la gente deje de producir pues lo que es su único bien y la única manera de tener un sustento. Y no es que vivan bien, y además no solo no viven bien, sino viven con miedos, viven en toda esta situación de terror. Entonces, si no produces esto que yo te estoy pidiendo que produzcas, pues te mueres tú, se muere tu familia.
Es muy complejo este tema, ¿no? Es muy, muy complejo. Sí, y lo que es inaudito, Rosario, es que Rubén Rocha Moya siga siendo el gobernador, no haya sido destituido después de esta crisis de seguridad inaudita e inédita que está sufriendo el estado de Sinaloa y que siga regularizando y normalizando esa situación como si en algún momento las metodologías que se supone o dice está tomando vayan a llegar al meollo o a la solución entre los chapitos y la malliza, cosa que es imposible. ¿Qué Pero esperamos además de lo tú que no puedes gobernar en función de eso, ¿no? No, De esperar que se pongan de acuerdo entre estos cuates. Es decir, pues tú tienes que asumir que la responsabilidad es tuya. O sea, para eso estás en el gobierno, para eso te candidateaste y para eso te eligieron, para gobernar. Entonces, él no puede rehuir esta responsabilidad y lo que es un hecho es que Sinaloa, que toda la vida también nos podemos remontar a muchos años atrás, ha vivido situaciones de violencia y este control del narcotráfico y que si el Cochiloco y que si los Beltrán, etcétera, pero nunca como hoy. Esta violencia de todos los días, este cierre de restaurantes, de locales, esta situación de que hasta niños han perdido la vida, de que pecho a tierra los niños en las escuelas. Esta situación de violencia tan brutal, yo no creo que haya vivido Sinaloa antes. Y frente a esto, no, o sea, el gobernador no asume su responsabilidad. Es más, como tú dices, normaliza, no, hombre, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Viven con miedo, viven con terror. Sí. Los carros diciendo, aquí van niños, no se metan con nosotros. O sea, ¿cómo? Imagínate que viviéramos así en todo el país o aquí en la Ciudad de México, lo que fuera, pues no lo aceptaríamos, ¿no? Pues bueno, pues estamos cerca, si volteamos a ver Tamaulipas, Guerrero, Chiapas, Tabasco, en fin. Son regiones muy amplias ya de México que viven bajo esta violencia, Michoacán. Michoacán y se diga Veracruz, una ingobernabilidad, si cuerpos en bolsas destazados por todos lados, una ingobernabilidad absoluta y preocupante que no tiene solución y que no tiene una estrategia contundente y definida para, por lo menos a nosotros, a quienes pagamos impuestos, darnos certeza y claridad sobre que es una de tantas carencias que tenemos en nuestro país, ya ni decir como lo estás tocando, que se tiene que morir la gente aullando porque no tiene los insumos más indispensables. Bueno, en el sector salud también vemos las carencias y pasó el 15 de agosto, que es la fecha límite en la que la presidencia había prometido que este desabasto de medicinas iba a terminar. Y ahora nos fuimos a septiembre y así llevamos 7 años, ¿no? Y ahora ya salieron con las camionetitas estas que van a distribuir alimentos. No necesitamos inventar con que se abastezca los centros de salud, pero tienes ahora en entredicho hasta los grandes institutos nacionales que tenían un prestigio mundial. El de cancerología, el de nutrición, todos los institutos nacionales y hoy no tienen ni lo más elemental para atender a la gente. Bueno, en estas camionetitas no llevaban ni penicilina. Bueno, y además, ¿cómo? Sí. O sea, realmente, pues a lo mejor puedes llevar ciertos medicamentos básicos, pero el que requiere la gente tiene que estar en la farmacia del centro de salud al que le corresponde. Así es, Entonces, y esa receta tiene que ser plenamente satisfecha. Si no, pues estamos inventando cosas, como se inventó el Insabi, como se inventó la megafarmacia, ahora las camionetas, y se sigue pateando el bote para adelante. Nada más que aquí estamos hablando de la vida. Así es. Estamos hablando de que vives o mueres. Totalmente, Rosario. Inventos y ocurrencias, el reflejo de lo que han sido estos 7 años. Me da mucho gusto siempre compartir esta mesa contigo, Rosario Robles, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Un placer siempre. Y bueno, pues vamos a seguir poniendo estos temas sobre la mesa porque tenemos desde este lado también que seguir levantando